Buenas amigas y amigos, sobre las alternativas de qué hacer con la minería y la explotación de hidrocarburos en el Perú que están causando daño ambiental y social, conversamos con Carlos Monge, experto en este tema del Revenue Watch Institute. Bienvenido, Chocle, al programa. Gracias, Pedro. Y bueno, los últimos derrames de petróleo, de relaves, parecen mostrar que esta situación es insostenible, ¿no? Bueno, lo que demuestran es que seguimos haciendo petróleo y minería sin tener las más mínimas capacidades institucionales de ejercer una adecuada supervisión de cómo se hace minería y petróleo. Está clarísimo que la fiscalización ambiental está en cero, ¿no? Digamos, no ha habido ninguna capacidad de prever que esa presa de relave estaba en estado crítico, que con el cambio climático, en momento de las lluvias iba a caer. No hay ninguna capacidad de controlar cuál es la calidad de las propias acciones de control de las empresas sobre sus sistemas de transporte, los barcos. Esto no es la primera vez que pasa. Ahora, entonces me parece que seguimos embarcados en una actividad respecto de la cual no tenemos ninguna capacidad pública ni social de ejercer un verdadero control. Ahora, en medio de esto siguen las concesiones mineras y petroleras expandiéndose, no sé decir exponencialmente, pero arranchándose lo último que queda de la Amazonía y de la sierra, ya van a... Sí, contra lo que se pudiera creer, por ejemplo, durante la propia huelga amazónica, después de la huelga amazónica, durante el trabajo de las 4 mesas de diálogo, se han seguido dando concesiones petroleras, algunas de ellas en la Amazonía. Millones de hectáreas. Millones de hectáreas. E igual, mientras se dan los conflictos en Majás y en la Sierra de Piura, digamos. Y las concesiones mineras van aumentando al otro costado. Y se manifiesta toda la oposición social a estos nuevos proyectos mineros, se siguen dando concesiones mineras sin ton ni son. Entonces me parece que el momento es de parar, ¿no? Yo creo que habría que decir... Hay que hacer un alto hasta reacomodar el asunto, hay ¿no? que hacer una moratoria, digamos, de concesiones y un reordenamiento, sí, una revisión del sistema, ¿no? Yo creo que el país debiera anunciar que no está en condiciones de manejar adecuadamente más minería y más petróleo, que por tanto se suspende toda nueva concesión, se suspende toda nueva negociación de un contrato, se suspende todo inicio de un nuevo proyecto y se suspende hasta que hagamos, creo yo, 2 cosas bien. Una primera es una buena zonificación que conduzca a un ordenamiento territorial, es decir, que región por región, dónde se puede hacer minería y petróleo, claro, y dónde no, que dónde región es área por protegida, región, dónde es agricultura, dónde es turismo, dónde... Efectivamente, dónde hay que conservar biodiversidad y en dónde hay que proteger otras vocaciones productivas que se basan en recursos naturales renovables y que además normalmente son mucho más inclusivas por la cantidad de empleo, claro, local que generan. Y por otro lado hay que resolver también el tema de la institucionalidad. Finalmente, ¿quién se va a encargar de supervisar estas cosas? Ahí está el tema de la consulta también, ¿no? Por eso digo, institucionalidad quiere decir varias cosas, digamos. Uno, ¿quién se encarga de controlar, de supervisar, de ver que se cumplan condiciones mínimas? Es el mismo debate que ha surgido en Estados Unidos. No se debiera dar ninguna otra licencia de offshore drilling en aguas profundas hasta que no quede claro que las reguladoras norteamericanas dejan de ser en la práctica empleados de la propia empresa privada, claro, a la cual deben supervisar. Esa decisión ya la tomó Estados Unidos. Y es acaso muy radical, muy comunista, muy de izquierda, es Estados Unidos, ¿por qué no podemos tomarla nosotros? Noruega también ha dicho, no va ninguna otra licencia de exploración aguas afuera hasta que no quede claro que las empresas tienen el cuidado posible y que el Estado tiene la capacidad de supervisar. Entonces, para mí un primer tema es, no debiera haber más hasta que el Estado peruano no tenga clara esa capacidad de fiscalizar. Eso incluye saber cuál va a ser el rol de los gobiernos regionales y municipales en esta capacidad de fiscalizar. Y por otro lado, no debiera hacerse nada nuevo hasta que no quede bien claro cómo se resuelve el tema del derecho de consulta previa de las poblaciones afectadas. Y en mi opinión, aplique, digamos. Se aplique, o sea, claro, se apruebe la ley, se reglamente y se aplique y la gente pueda efectivamente ser consultada, y no solamente las poblaciones indígenas amazónicas, digamos. Esta objeción de Alan García es absolutamente inaceptable. ¿Por qué solo en la Amazonía? ¿Por qué no también en el mundo andino? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no el Valle del Tambo? ¿No? ¿Y por qué, María, ¿no? ¿Y por qué no Miraflores? ¿Y por qué no los sectores pudientes de Ancón, que igual les van a meter un proyecto de infraestructura que les va a malograr su balneario? Yo lo enfoco como un derecho universal de ser consultado sobre cosas que afectan el territorio y la vida de la gente en general, ¿no? Ahora, este tema de poner una moratoria a las concesiones petroleras y mineras suena como radical, digamos, no va a tener esos grandes problemas, digamos,
abastecimiento energético. Ustedes han hecho un estudio al respecto, ¿no? Sí, lo que hemos visto es lo siguiente, digamos, para comenzar ya hay un montón de minería. Para comenzar, ya el Perú es un productor de petróleo, no se autoabastece, digamos, tiene que exportar algunos componentes de petróleo crudo para importar algunos de crudo pesado, digamos, para importar algunos componentes de crudo ligero. Claro, pero nuestra balanza petrolera no es tan negativa, estamos más o menos ahí, ¿no? La situación no es muy grave, de la misma manera ya la minería tiene un aporte fundamental a las exportaciones, al presupuesto público, no es que nos falte minería, ¿no? Y más bien lo que corremos ahorita el riesgo es de un círculo vicioso que habría que evitar. Lo que hemos encontrado es que la locura de Perupetro de dar y dar y dar más concesiones en la Amazonía tiene que ver con un cálculo que ellos mismos han hecho, que es que se necesita mucho más petróleo para satisfacer una demanda de energía creciente en el tiempo. Pero cuando uno mira por qué crece tanto la demanda de energía, es por 11 nuevos proyectos mineros. Claro, entonces para poder hacer minería con los efectos sociales y ambientales negativos y que destruye las cabeceras de cuencas y los páramos altoandinos, hay que sacar el petróleo que y destruir la Amazonía. Y destruir la Amazonía. Entonces, destruir la Amazonía para proveer de energía a la destrucción de la parte alta no tiene sentido. Mejor paramos y mejor es busquemos frenar otro ese camino. crecimiento minero, frenar esa producción petrolera en la Amazonía, explorar otras fuentes de petróleo, Zócalo, Costa, ¿no es cierto?, un poco más afuera. Otras fuentes de energía renovable y también. Otras fuentes, la eólica, un esquema de pequeñas presas, generación de energía más pequeña para mercados más pequeños. Sí hay otras alternativas, sí hay caminos que se pueden explorar y no seguir con esta locura que no podemos controlar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Chocli, muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bajo la Lupa. Visite nuestra página web www.bajolalupa.net.